Hoy vamos a hablar de ciencia y geografía. Ciencia es una palabra muy conocida que proviene del término latino, scientia, que nos permite hablar de científico, actividad científica, y que significa conjunto de conocimientos sistematizados, organizados, a los efectos de justamente interpretar, entender, explicar fenómenos, hechos, procesos, realidades. La ciencia es un término que comúnmente la sociedad está acostumbrada a tratar, a escuchar. Las universidades, los centros de investigaciones, son los lugares específicos que desarrollan la actividad científica en los distintos países, en los estados interiores de esos países, y es lo que le permite a una sociedad avanzar en términos no solamente del conocimiento en sí mismo, sino de lograr aquellas explicaciones o la resolución de problemáticas con la finalidad de que ese grupo social, esa sociedad, tenga un nivel de vida mejor, apunte a condiciones de confort y cumplan sus objetivos de acuerdo con las aspiraciones de esa sociedad. La ciencia, entonces, antiguamente no tenía las fronteras, los límites que hoy conocemos. Hoy decimos geografía, historia, matemática, física, química. En la antigüedad el conocimiento era más pandisciplinar, es decir, no había fronteras nítidas entre las disciplinas como las conocemos hoy. Entonces, un investigar viene de búsqueda de vestigios, podía ser astrónomo, matemático, cosmógrafo, geógrafo, historiador, no había límites. Y con el desarrollo de la humanidad se trataron de buscar clasificaciones de ciencia. Hay muchas, de acuerdo con determinados criterios. Así conocemos las ciencias formales y las ciencias fácticas. Otros hablan de las ciencias duras y las ciencias blandas, de ciencias experimentales, exactas y ciencias sociales. En fin, hoy no nos vamos a detener mucho en este tema, que es campo de la filosofía de la ciencia específicamente y de la epistemología. Ahora, la pregunta es, ¿la geografía es una ciencia? También esto se han preguntado muchas veces para el campo de la historia. ¿Es la historia una ciencia? Bueno, si lo analizamos desde las ciencias duras, posiblemente la conclusión sea que no, o estaría sujeta a debates, pero el tema ha evolucionado muchísimo con el paso del tiempo, y sobre todo a partir de mediados del siglo XX en adelante, ya no existen tantas discusiones, tantas dudas de que si la geografía o la historia o la psicología son ciencias. Es decir, se considera que sí, porque forman parte del campo de la investigación, de la educación, del campo científico en definitiva. La geografía, particularmente, es una práctica que tiene su relación con el origen mismo del hombre. El hombre, para sobrevivir, ha tenido que incorporar conocimientos geográficos y prácticas geográficas. De modo que a través del tiempo y en forma espontánea se ha producido conocimiento geográfico. Cuando un pueblo o un grupo humano necesitaba desplazarse, tenía que
adquirir conocimientos sobre cómo eran las tierras a donde pretendía asentarse. Lo mismo desde la época de la agricultura, estamos hablando de más de 5.000 años atrás, conocer nuevas tierras y saber si esas tierras tenían la fertilidad, si ese ambiente, el clima, la disponibilidad de agua, básicamente, si las temperaturas eran las adecuadas, todo eso llevó al hombre a forjar, procurar el conocimiento geográfico. Es decir, que como saber, como conocimiento, como práctica, la geografía es un antiguo conocimiento. Como ciencia podemos decir que es un conocimiento nuevo, que recién en el siglo XVII adquirió cierta rigurosidad y más que nada a partir del siglo XIX, con actores, personajes de la talla de Alejandro von Humboldt, Carlos Ritter, Federico de Richthofen y muchos más. Vamos a hablar un poquito de geografía. ¿Qué es la geografía? Según Emmanuel de Marton, la geografía es una ciencia que estudia la distribución de los fenómenos físicos, biológicos y humanos, la relación que existen entre ellos y las causas que los generan sobre la superficie terrestre. Hay muchas definiciones de geografía, pero en concreto nosotros vamos a considerar que es un conocimiento que ayuda a entender la realidad social, las características de los pueblos, su distribución, y por eso esta disciplina, dentro del campo de la ciencia, se ha planteado objetivos y tiene, lógicamente, como toda ciencia, sus atributos. Vamos a ver ahora entonces los atributos de la ciencia en general y también de la geografía. Toda ciencia debe plantearse objetivos, es decir, ¿qué quiere lograr? También debe tener un objeto de estudio que en el caso de la geografía es el espacio geográfico. Luego vamos a detenernos un poquito más en este concepto. También una ciencia tiene contenido, es decir, un campo de saberes que forman parte propia de sus investigaciones y de su trabajo. Métodos, la palabra método significa camino, es decir, los pasos que una investigación sigue para el logro de esos nuevos conocimientos. También la ciencia debe apuntar a la veracidad. Vero es verdad y es una condición necesaria para cualquier disciplina. La claridad, es decir, no hacer difícil lo que puede explicarse o decirse fácilmente, es también muy importante a los efectos que el resto de la población, por ejemplo los alumnos, los vecinos en general de una comunidad, entiendan los avances de una ciencia. La verificación, sobre todo para algunas de las disciplinas, es muy importante porque permite, a través de mecanismos lógicos, llegar a probar o comprobar si eso que se sostiene es en realidad así. La ciencia, por lo tanto, es perfectible, no es perfecta. Nosotros los seres humanos no somos perfectos, por lo tanto no vamos a pretender que nuestro producto sea perfecto, pero sí es perfectible, es decir, que evoluciona y que se ajusta y que mejora con el paso del tiempo, se puede corregir y se puede ajustar permanentemente. La ciencia debe ser una actividad legal, es decir, dentro de un marco que lo contenga, un marco jurídico, y debe respetar reglas éticas. Todo el proceso de conocimiento y de formulación y formación del conocimiento
su publicación, etc., debe estar entonces comprendido dentro del campo ético, y podemos dar muchas otras características, pero vamos a nombrar estas tres que tenemos anotadas aquí. La ciencia debe ser abierta, debe ser útil y debe socializarse. Abierta, es decir, no perteneciente a una élite, a un grupo cerrado. Debe ser útil, no en el sentido de que solamente sirve para algo, ¿no? El conocimiento siempre es favorable porque ayuda a la abstracción, a la idea, a la innovación. Es decir, que no siempre el resultado es una máquina, una tecnología, sino que también son ideas, comprensiones, interpretaciones que forman parte de la realidad y la cultura de los pueblos. Socialización es fundamental y es lo que estamos haciendo en este momento cuando explicamos algún aspecto que tenga que ver con la ciencia. Yendo a la geografía concretamente, esta disciplina tiene objetivos. Vamos a mencionar algunos nada más. Aquí están, por ejemplo, el de identificar distribuciones, regularidades y de diferenciaciones espaciales. Este es un aspecto muy importante porque justamente a la geografía le interesa responder la pregunta ¿dónde? ¿Cómo se distribuye un hecho, un fenómeno geográfico? Si existen regularidades, es decir, si esa distribución es homogénea o no, si se repite, ¿dónde? Si hay diferenciaciones espaciales, es decir, si puedo distinguir una realidad geográfica, un espacio geográfico, con respecto a otro que puede estar próximo o lejano. Detectar tipos de interrelaciones y combinaciones entre los hechos geográficos. Este punto es muy importante porque apunta al principio de correlación, que es un componente sumamente relevante dentro del campo de la geografía. También la búsqueda de causas o los factores de distribución espacial, es decir, ¿por qué? ¿Por qué tenemos un hecho, un fenómeno, un proceso en determinado lugar y no en otro? Comprobar y prospectar consecuencias de distribuciones, combinaciones, relaciones, regularidades y diferenciaciones. Comprobar y prospectar, es decir, tratar de prever, no adivinar, sino de con elementos científicos tratar de interpretar o anticiparse a lo que va a suceder. Desarrollar procesos de pensamiento espacial. Esta es una meta de la geografía, sobre todo en la formación de los nuevos geógrafos. Es decir, lograr un pensamiento que pueda interpretar esto tan complejo que es el espacio y el espacio geográfico específicamente. Un pensamiento holístico, global, macroscópico, es decir, que pueda ver el conjunto y no quedarse con el árbol y no ver el bosque, por dar un simbolismo. Multiescalar, es decir, que podamos ser capaces de analizar un hecho local, pero ponerlo en un contexto, que puede ser departamental, provincial, nacional, internacional o global. Integral, analítico y sintético. Lógicamente, hablamos de la geografía como una ciencia de síntesis, pero para lograr esa síntesis de lo que está pasando en un espacio geográfico, lógicamente primero tenemos que hacer un minucioso análisis. Otros objetivos. Interpretar la organización del espacio terrestre. Esto es fundamental, sobre todo desde que en geografía nos interesamos por el ordenamiento o la ordenación territorial. Comprender las relaciones dinámicas, hombre, medio y sociedad-naturaleza. Es un aspecto también muy importante de la geografía, el tratar de no disociar este campo que algunos llaman natural y el otro campo que sería el humano. En realidad, esta es una fragmentación
podemos decir artificial, es una abstracción, porque lo humano y lo natural está íntimamente relacionado y son escindibles. Contribuir en la solución de problemáticas inherentes al espacio geográfico. Estas problemáticas pueden ser sociales, naturales, ambientales, territoriales, regionales, económicas, urbanas, rurales, políticas, culturales. Es decir, el espectro del espacio geográfico es muy amplio. Y por último, aportar desde distintos enfoques y metodologías a la búsqueda de equilibrios en los procesos de construcción del espacio geográfico. Esa es una característica de la ciencia geográfica, el hecho de que, sobre todo después de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, han surgido en el campo geográfico distintas miradas, distintos enfoques o perspectivas, con sus respectivas metodologías y técnicas, concepción de espacio, que permiten aumentar el espectro de abordaje del espacio geográfico, pero a la vez, en muchos casos, complementar distintas miradas, lo que enriquece al conocimiento geográfico. Vamos a ver ahora el objeto de la geografía. Toda ciencia tiene un objeto de estudio, dijimos, y este objeto es dinámico, es decir, que no permanece estable ni fijo a través del tiempo, sino que como la sociedad va cambiando, la cultura es dinámica, la sociedad experimenta cambios, lógicamente el objeto de estudio de una disciplina se va adaptando a ese ámbito de cambio y así tenemos que, para algunos autores, la geografía estaba abocada al estudio de los hechos geográficos, el caso de André Chauly, un geógrafo francés. Para este investigador, la geografía entonces estudiaba los hechos, por ejemplo, montañas, glaciares, ríos, ciudades, etc. Y la diferencia entre hecho geográfico y fenómeno geográfico es que el fenómeno es la manifestación, la dinámica de ese hecho geográfico. Por ejemplo, un volcán es un hecho geográfico, pero la erupción de ese volcán es el fenómeno. Bien, para otros autores, el objeto de estudio es la relación entre el hombre y la naturaleza, es decir, una perspectiva ecológica donde se privilegia la relación entre entonces el sistema natural y el geosistema, como algunos también lo distinguen. Para los geógrafos regionalistas de fines del siglo XX y fines del siglo XIX, y primera mitad del siglo XX, el objeto de estudio debía ser la región geográfica, es decir, la diferenciación de espacios. Una mirada ideográfica, es decir, interesan aquellos espacios con su identidad, con sus relaciones, con su personalidad. Fines del siglo XIX hasta, podemos decir, muy poco tiempo atrás, la geografía ha sostenido que el objeto de estudio es la superficie terrestre. Antes de eso, se consideraba que la geografía estudiaba la totalidad de la Tierra, inclusive, antiguamente, los hechos extrasuperficiales, astronómicos, por ejemplo, eclipses, estudio de los planetas, movimientos, etc., estaban dentro de un campo que se denominaba geografía astronómica. Con Federico von Richthofen, a fines del siglo XIX, se consensúa que el objeto de estudio de la geografía debía ser la superficie terrestre, es decir, un campo un tanto más acotado, donde intervenían las distintas esferas que se las divide artificialmente, a modo de abstracción para su estudio, como ser la litósfera, la antropósfera
específicamente la troposfera, que es la capa baja, la hidrósfera, la biosfera y la antropósfera. Este concepto de superficie terrestre entonces perduró por mucho tiempo y en 1960 el geógrafo argentino, ya fallecido, Mariano Zamorano, escribía que el dominio de la geografía es la superficie terrestre, pero que ésta coincidía, decía él, con el ámbito de la vida y específicamente con la presencia y actividad del hombre, que eso es lo que le importaba a la geografía. Bien, desde mediados del siglo XX, el objeto de la geografía pasa a ser el espacio geográfico. Por lo tanto, decimos, en consonancia con Zamorano, que el dominio de la geografía es la superficie terrestre, pero el objeto de estudio es el espacio geográfico. Espacio geográfico tiene relación con el hombre, con la sociedad, con los grupos humanos. Es decir, no se puede pensar en espacio geográfico sin hombres, si no estaríamos en una ciencia natural. Sí, la geografía estudia el relieve, los ríos, los océanos, las costas y todo tipo de hechos y fenómenos naturales, pero siempre en función de la presencia, actividad, objetivo, planificación que el hombre tiene en ese espacio. El espacio, entonces, es una construcción social. Esto, sobre todo en las últimas décadas del siglo XX, se viene abonando esta perspectiva con Milton Santos y muchos otros autores, más que nada desde una perspectiva social, crítica, considerando que el espacio es producto, es un constructo humano. También en los últimos años, por ejemplo, Jorge Blanco, un geógrafo argentino, habla de que el objeto de estudio de la geografía es el espacio como instancia de la totalidad social. ¿Qué significa esto? Que no solamente el espacio geográfico es un constructo, un producto, un resultado de la sociedad, sino que este producto influye otra vez sobre la naturaleza y sobre los grupos humanos con nuevas transformaciones. Por lo tanto, no se regresa al lugar de origen, sino que a otras transformaciones se le sumarán las siguientes. Bien, con este concepto entonces de espacio geográfico concluyo la clase de hoy y seguramente vamos a estar en otro momento compartiendo otros temas. Muchas gracias.